en el Parlamento. La guerra civil fue el enfrentamiento entre quienes querían la democracia sin ley y quienes querían la ley sin democracia. Y nuestra Constitución es el pacto por el cual no puede haber democracia sin ley, ni ley sin democracia. Exactamente lo mismo que aprendieron los países europeos frente al fascismo y el comunismo cuando fundaron la Unión Europea. Los españoles ya dialogamos, ya nos reencontramos, ya hicimos posible la convivencia y la concordia. No hay que volver a hacerlo, solo hay que conservarlo. La guerra civil fue una confrontación entre ley sin democracia y democracia sin ley. Mamarrachada, más infecta, no la he oído en mi vida. ¿Qué democracia había en la República? Ninguna. Pero si ganaron las elecciones los monárquicos. 5-1. Y huyó el rey. ¿Qué democracia había en la quema de iglesias? ¿Qué democracia en las actas del 31? Ninguno. Cuando ganaron las derechas en el 33, ¿qué pasó? Golpe de Estado en la República. Es lo que tenía que decir continuamente Pablo Casado. El Partido Socialista no puede dar lecciones de democracia a nadie. Es un partido golpista desde que nació, criminal desde que nació, ladrón desde que nació. Bueno, cuando nació no robaban, las cosas como son. Fue cuando llegaron al poder. Entonces han robado como nadie, más que nadie, nunca. O sea, ¿qué era democracia? La Ley de Defensa de la República de Azaña, que suprimió 120 periódicos, porque eran de derechas. ¿Era democracia quemar iglesias? Y en el 34, ¿qué era democracia? El golpe de Estado de los que habían perdido las elecciones, el PSOE y la Esquerra. 1.600 muertos en toda España. ¿Eso era democracia? Roban las elecciones del 36, acreditado por el último libro, que se ve que ya no va a estas presentaciones, Casado. El último libro, que lo hemos explicado aquí, Roberto Villa, las elecciones del 36, robadas. Desde las elecciones hasta el 18 de julio, hay casi 400 asesinatos por motivos políticos protegidos por el gobierno. El último, el del líder de la oposición, Calvo Sotelo, que el gobierno se niega a perseguir, se niega a investigar, que es lo que lleva a Franco a unirse al golpe. ¿Eso era la democracia? ¿Pero qué es eso de democracia sin ley? ¿Pero a qué pasa? ¿Que Quintanilla en verano está más desportillado que de costumbre? No, hombre, no. Este es un partido que no tiene sentimientos, que no tiene ideas, que no tiene criterio y que no tiene proyecto. Pero tú decías otra cosa. Tú llegaste al poder en el PP hace 2 años y medio diciendo otra cosa distinta que lo decías aquí. ¿Qué te ha pasado? Yo sé lo que te ha pasado. Te dio miedo perder el pequeño poder y entonces te has rodeado de inútiles. Pero coge a Quintanilla, mándalo a Quintanilla de Onésimo, donde jugaba al ajedrez Aznar, y no le pagues ni pensión, porque por la frase de ayer, eso es motivo de despido en cualquier empresa. Esa mamarrachada de ley sin democracia y democracia sin ley, esa mamarrachada solo se le ocurre a un gilipuertas de derechas. Memés, todo para la equidistancia. Yo no soy ni franquista ni antifranquista, yo no era ni republicano ni nacional, yo no estaba con Franco ni contra Franco. Vete a asparagar, hombre. Y luego te vas a misa, ¿y quién salva el catolicismo en España? ¿Quién? ¿Negrín? De verdad que no es normal, ¿eh? Que España tenga una ley de memoria democrática, que es una vergüenza. Que el cobarde de Mariano Rajoy, al frente del cobarde gobierno del PP, había prometido derogar y no lo tocó ni con mayoría absoluta. Hay que recordar lo que fue la guerra civil, que sigue siendo el mecanismo fundamental de deslegitimación de la derecha. Señor presidente, antes de comenzar, y aunque no es el tema, señor Casado, le estaba escuchando y ha comenzado usted con una cosa extraordinariamente grave. Ha dicho usted que la guerra civil fue un enfrentamiento entre los que querían democracia sin ley y los que querían ley sin democracia. Señor Casado, los golpistas se levantaron contra el pueblo español, contra la democracia española y contra la ley vigente en España. Y un demócrata lo tenía que tener meridianamente claro. Pero tú sos mamarracho si tú eres un sicario de Maduro. Pero si tú decías que gracias a la revolución, gracias a Chávez, tenían 3 comidas diarias los venezolanos, que era el país más rico de América y ahora es más pobre que Haití. Pero si tú, villano, sicario, si tú, Errejín, que no has tenido nunca valor hasta que no se ha ido el coleta para ser el número 1, tú has estado cobrando dinero manchado de sangre de esos pobres países. Tú has sido un sicario
uno de tantos, como todos los podemitas. Bueno, y como todos los del PSOE, ahí está Delci repartiendo dinero. A lo mejor Alastra, que es analfabeta, a duras penas terminó el bachillerato y da clases de historia. Pero que lo diga Errejón, sicario comunista, un villano miserable que ha estado burlándose del hambre, de la muerte, de los asesinatos de Hugo Chávez y Maduro, que venga ahora aquí el niño Césped ahora a decir: se rebelaron contra el pueblo español. ¿Y qué era el bando nacional? ¿No era pueblo español? ¿Que era pueblo venezolano? Ah, no, que tú como comunista dices que hay que construir pueblo. Pueblo es lo que tú digas, lo mismo que Mao. Pueblo chino es el comunista, lo mismo que Lenin. ¿Qué es el pueblo ruso? El pueblo ruso es el comunista. Y lo que no es pueblo, es materia eliminable. 5 millones de venezolanos huyendo del paraíso de Rejón. Y tú te atreves a levantar la voz. Te atreves a levantar la voz porque los que saben han sido eliminados del Parlamento. Es que hay un problema de analfabetismo teórico en la clase política española que es verdaderamente pavoroso. Y en la derecha no entienden nada, porque no estudian nada, porque, ay, es que esto del comunismo está ya muy pasado, ¿no? Que está ya muy pasado, vete a China y verás lo pasado que está.